Muy buenas noches, compañeros. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, Bueno, sí, señor. se escucha. Buenas noches. Noche, sí, señor. Listo. Bueno, entonces ya, denme un momento, por favor, ya comparto pantalla y damos inicio. Profe, si en caso de algo está en mute, no lo estamos escuchando. Listo, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo, listo. Permítanme que estoy abriendo acá un ejemplito en Colab y ya les doy las indicaciones. Bueno, compañeros, ahí me dicen que me escuchan. Primero, pues saludarlos. Segundo, preguntarles cómo fue la experiencia con el tablero en Padlet. ¿Cómo les fue? Por ahí vi que algunos estaban haciendo incluso participación ayer. Todos los que están acá ya ingresaron, lo diligenciaron o tenemos algunos pendientes. Profe, disculpe, yo solo no alcancé porque tuve unos inconvenientes acá familiares y solamente escribí lo que usted vio. Me hace falta el resto, profe, qué pena. Bueno, Listo, listo, listo. Bueno, no, la idea es que dejemos esta parte pues completa, ¿cierto? Porque ¿cuál es mi intención? Que ojalá lleguemos a dejar unos 8 tableros diligenciados de cada tema que estemos viendo. Sí, porque hoy nos toca ver la parte de que de léxico y morfología es muy bacano, es muy chévere, ¿sí? Porque nos va haciendo como una em, progresión, ¿cierto? Paulatinamente nos va diciendo, bueno, usted primero tomó las oraciones, las dividió en partes, empezó a interpretar, empezó a identificar ambigüedades, empezó a identificar entonces los tokens, ¿cierto? Usted ya aprendió a normalizarlas, usted ya aprendió a limpiarlas para poder quitar las puntuaciones, usted ya aprendió a lematizarlas, ¿cierto?
a quitar las equivalencias y detectar problemas donde seguramente vienen palabras compuestas, entre otras que por su definición no se les puede hacer ninguna modificación, modificación hablando de reemplazarlas a la hora de quererlas lematizar, ¿sí? Entonces, ese es como el ejercicio. Sí quería pues ver acá cuál es la idea que ustedes al final, cuando ya hayan terminado, yo no voy a cerrar todavía el tablero, ¿sí? Ingresen, hagamos este compromiso para que todos vayamos a la par. Tranquilos, los que no la hayan diligenciado, pues nos comprometemos a dejarlo listo, ¿sí? Acá entró Ginny, David y Alex, listo. Entonces, no pasa nada, sin vergüenza alguna, no hay lío. Levantemos la manito para tener una idea de quién más está pendiente, por favor, de los que están acá conectados. Pues yo no, aún no, esta es mi primera clase, realmente no ingresé a la anterior y aún todavía no he revisado el video, profesor. Ujú. Profe, yo estoy Tranquilo, pendiente Edgar. Profe, No, tranquilo, igualmente tranquilo. para mí Listo. Sí. esta primera clase y no estoy como muy Ajá. contextualizado porque también, digamos, el video anterior, la clase anterior no la pude visualizar, entonces sí, es mi primera clase y estoy un poco pues como perdido ahí con eso. Listo. Bueno, hablando de las tareas que tiene el procesamiento natural del lenguaje, es empezar a hacer una mm, visualización, una interpretación semántica de, por ejemplo, cómo funciona un chatbot, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos dice, bueno, usted escriba una oración, antes de que escriba una oración, divídala en estas 5 partes o sométala a estas 4 fases, a estas 5 fases, perdón. Bueno, la quinta son los problemas que puede tener una frase. Entonces, la idea es que usted la pueda tokenizar, la idea es que usted la pueda normalizar, la idea es que usted la pueda limpiar, la idea es que usted la pueda lematizar eh, y a identificar los problemas, ¿sí? Yo acá les traía esta parte resuelta. Yo sé que va a quedar en pantalla, pero pues cada quien tiene una manera diferente de pronto de darle solución, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablábamos, por ejemplo, el texto uno, la salud. Los médicos recomiendan realizar actividad física 3 veces por semana para mejorar la salud cardiovascular. En la tokenización, ¿qué nos dice? Pues vamos a dividirla, vamos a empezar a separar las palabras, listo. Normalización. Entonces empezamos a dejar todo en minúscula. Limpieza. Empezamos a eliminar palabras que se pueden tornar ambiguas o que simplemente no tienen un valor en particular. Y ahorita vamos a ver el ejemplo ya pues en Colab, ¿cierto? La lematización, uno dice, espere que aquí hay palabras que pueden ser incluidas más adelante en un diccionario, llevarlas a un léxico e interpretarlas morfológicamente, que es lo que vamos a ver hoy y empezar a decir, dentro de ese arreglo, el médico todo esto se convierte en verbos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto, eh, con infinitivos en ir, ¿sí? El médico tiende a recomendar, a realizar, mm, a hablar de físico, a hablar de 3 veces, semana, mejorar, salud, ya esto es cuando se empieza a darle una interpretación desde lo morfológico según el modelo que lleguemos a utilizar, ahora sí podemos decir, ah, carajo, claro, ya sobraba el mencionar el médico, los médicos, ¿sí? A darle tiempos, a darle números, ya ahorita lo vamos viendo, pero de momento nos interesaba ver como esta parte. En el ejercicio donde nos hablaba de economía, el mercado financiero mostró una caída significativa debido a la inflación y la inestabilidad política en la región. Entonces está el tema de la tokenización, de la normalización, de la limpieza, de la lematización y los problemas, así como en el caso de salud nos dice el problemas, pues hay unas expresiones que son temporales. Hay una palabra que puede ser o un adjetivo o puede llegar a ser un sustantivo cardiovascular es un término técnico que usted no lo puede separar cardiovascular, en este caso, para esta interpretación. Entonces, eso más adelante hará parte de un diccionario según los modelos que lleguemos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir viendo poco a poco cómo tomamos todos estos textos, estos ejemplos, y luego vamos y los convertimos en un dataset para poderlos, pues, tokenizar, normalizar, limpiarlos, lematizarlos e identificar los posibles problemas que pueden estar dentro de este.
Vi que un compañero había levantado la mano, pero no le alcancé a dar la palabra. ¿Quién fue? Qué pena con ustedes. Leonardo, adelante. Ah, no, profe, era que tampoco había hecho la actividad porque es mi primera clase también. Era para comentar eso nomás. Ah, no, no, no. Tranquilos, compañeros, ¿no? Pues a los que son nuevos, bienvenidos, ni más faltaba. Acá estamos pues para aprender. Aprovechen, el tiempo está justo para adelantarnos, sí, digamos que tuvimos una sesión introductoria. No voy a publicar todavía entonces el segundo tablero de esta segunda semana. Voy a dejarlo en stand-by, voy a tomar acá una notica de una vez, ¿cierto? Y dejamos el segundo tablero de la semana 2. ¿Les parece si lo dejamos abierto también? Yo diría que hasta el 17 de septiembre, ¿están todos de acuerdo? Con eso se adelantan. Sí, señor. Y este primer tablero, ¿sí? Pues lo dejamos extendido, ¿cierto? También vamos a dejarle de semana 17 de septiembre. ¿Listo? Para que ustedes se vayan adelantando, tanto en el uno como en el otro, Profe, ¿sí? Que no haya ningún problema. Sí, señor. Profe, profe, qué pena, una consulta. Cuando haces referencia a los tableros, obviamente, pues es lo que estás mostrando ahí, pero digamos, Sí. no sé, estoy un poquitico perdido ahí acerca de las actividades que de pronto se ven ahí, pues como en pantalla. Y si hablamos de un tablero, digamos, qué actividades del tablero uno y qué actividades del tablero 2. No sé si de pronto a los que de pronto apenas estamos entrando en la primera clase, nos puede sacar ahí un minutico o al finalizar la clase para contextualizarnos, profe, y ahí qué Sí, pena. sí, sí, no, no, tranquilos, no, adelantémonos de una vez, no hay ningún problema. Yo creo que Ah, los demás listo. compañeros no tienen lío, de hecho hacen su refuerzo y también pues se ponen al día Listo, los profe, que tienen muchas pendiente. gracias. Profe, y otra No, 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 duda ni más ahí, falta. qué pena, y Sí, es, pues porque, o sea, van a haber actividades las que se pongan en la plataforma y aparte de eso los tableros es lo que hay que sí, pero el desarrollar cada tablero semana. es, ajá, el tablero es más para que ustedes la calificación les quede en 5, hombre. Yo siempre peleo es como eso, digamos que más que evaluarlos y ceñirnos solamente a las actividades que vamos a encontrar ahora más adelante. Algunas van a decir que son individuales, pero yo soy de negociar y me dice Diego, no, yo quiero trabajar con Edgar y quiero trabajar con Edison. Hágale, no hay ningún problema. Solo que si las entregas están individuales, pues la entregan individual y en el entregable relacionan los nombres de los integrantes. Estos tableros de acá es como para que ustedes dejen un hito, ¿cierto? Marcado de su posible participación, ¿sí? Y que al final les sume un punto extra. ¿Por qué? Es que a veces, ¿qué sucede? Que estamos trabajando una actividad, un entregable en documento.doc, y le dice al estudiante, aplíquele norma APA, pero el estudiante le pasó, ¿sí? Entonces, pues a mí no me gusta jugar con eso. Bueno, no está de más, obviamente hay que seguir las reglas del juego, pero si en caso tal al estudiante se le pasó por alto, yo digo, ah, pero venga, el estudiante hizo acá la tarea del tablero, está demostrando que el conocimiento de base lo tiene y lo está trabajando, entonces, ¿para qué me pongo a joderle la vida, a decirle, no, le quedó en 4.5, le quedó en 3.8, le quedó en 4.9? No, pues está trabajando su tablero, que es como un plus, más allá de los punticos extra. Esto ustedes lo hacen en cosa de 5 o 10 minutos, ¿sí? El tablero que sale esta semana 2 no es más sino entrar a identificar para qué nos sirve la librería Spacey, ¿sí? Y algunos conceptos ahí, esos son como dos, tres conceptos, simplemente son de base. Y es para ustedes, ni siquiera es para mí, sino es para que ustedes los denoten. Eso es muy breve, ¿sí? Acá sí tenía 5 fases, esta semanita 2, pero ya la semana 1, perdón, pero ya la semana 2 es mera definición de conceptos que ustedes van a trabajar en su uso común, en su diario. ¿Listo? Adelante, Elkin. Profe, listo. Veo que hay algunas personas que están ahí pues como anotaditas como en esas noticas. Está Walter, está Juan Fernando, digamos, ¿son que los grupos de trabajos o cómo hacemos esa elección, profe? No, 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 acá fue individual, no, 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 acá cada uno trabajó solo, cada uno trabajó solo. ¿Qué sucedió? Que yo les dije, compañeros, las fases del procesamiento natural del lenguaje nos dice que debemos abordar estas 5 partes. Ahora vamos a tomar estos 3 textos de referencia y cada uno de nosotros va a entrar a hacer su intervención. Entonces se venían acá al símbolo más, ¿cierto? Venían y agregaban acá el título, venían y agregaban el nombre del autor y empezaban a hacer su descripción. Cada uno hacía su participación. Entonces,
Algunos resolvieron una, otros resolvieron dos, otros resolvieron las tres, listo, pero está la participación. Miren, por ejemplo, acá Jorge Herrera ya lo dejó ahí en stand-by, seguramente lo va a terminar más adelante. En el caso de Luis Andrés, entonces él hizo toda la participación para los tres casitos, entró y lo separó según él lo interpretó. Entonces, ¿cuál sería ahí? De pronto ya es más cosa que ustedes revisen el video y dicen, ah, sí, mire, el profe dejó estos tres textos, texto uno, texto dos, texto tres. Voy a hacer mi intervención refiriendo a cada uno de los textos y voy a tokenizar, voy a normalizar, voy a limpiar, voy a lematizar y voy a identificar problemas. ¿Listo? Eso es. Ah, Adelante, ok. Edgar. Listo, gracias. El link del tablero, ¿en dónde lo encuentro, profe? Qué pena, de pronto ya lo mencionó. Tranquilos. No, hay en el foro de dudas, ustedes se van acá para el foro de dudas. Siempre les dejo yo las memorias, todas siempre yo las voy dejando acá. Si ustedes se fijan, en el foro de dudas dice, bueno, acá está la confirmación de la semana uno que tuvimos la clase, cuando podemos llegar a tener asesorías académicas, aunque yo soy muy abierto a que me digan, no, venga, profe, reunamos mañana un ratico, ahora después de la clase, en fin, uno pues siempre saca ahí como el tiempo para despejar dudas, para no tener como tanta formalidad y sí atender de manera inmediata cuando uno tiene la duda en caliente, ¿sí o no? Acá están las memorias, entonces está el acceso a las memorias. En este enlace, esto me lleva a la carpetica. Bueno, debe ser que no está ahí cargando. ¿Era que qué pasó? No está iniciando la sesión del SharePoint. Ah, sí, acá ya cargó. Ahí está. Entonces, acá ya les dejé el acceso al tablero. ¿Sí? Acá les dejé, pero ¿por qué se cerró esto? Espérenme, ya listo. Acá les dejé los casos de análisis, ¿cierto? Y también les dejé la presentación. A mí me gusta dejarles toda la información para que ustedes la tengan ahí. Acá está la presentación. Listo de todo lo que vimos la Listo, semana pasada. ya tengo el acceso ahí, ya ingresé. Gracias. Sí, eso es fácil, esa vaina es muy sencillo. Listo, para que ustedes vayan entrando y vayan trabajando ahí. Luego acá les dejo el enlace al video, les confirmo la sesión de la próxima clase, que es lo que nos tiene acá reunidos el día de hoy. Finalizamos la sesión y ahí les voy a volver a crear. Entonces vuelve y juega. Memorias, video y confirmación de la próxima semana a nuestra clase. Ya, eso es todo, no es más. Entonces, ustedes se van adelantando. Háganlo más que de pronto por la nota o por cumplir el compromiso, no. Es una actividad que realmente no les toma más de 10 15 minutos. Los compañeros que hicieron la tarea, ¿cuánto les tomó? Alguno de ustedes que abra el micrófono y nos cuente cuánto tiempo se gastó haciendo esa intervención. En mi caso, 15 minutos. Sí, eso no demora nada. Y sí le afianzó un poquito lo que vimos en la clase, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, 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 eso no es otra cosa más. Lo que pasa es que a veces uno está muy disperso. Mientras el profe está hablando, uno puede estar viendo un TikTok, puede estar atendiendo los problemas de la casa, puede estar dando un soporte en el trabajo, puede estar camino a la casa. Entonces, pues qué mejor que entrar y hacer un refuerzo y dejar ahí el hito que listo, profe. Yo estuve ahí atento a su clase, hermano. Acá está la participación de la actividad. No es más, ¿sí? Eso es, compañeros. Entonces, vayamos a lo que sigue. Bueno, pues preguntando de nuevo, no hay más dudas, todos estamos claros hasta ahí o hay alguna duda en particular. Sí, vamos bien. Alguno que me confirme si me escucha, si podemos continuar o todo bien ahí. Listo, bien, 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 listo. Bueno, en esta segunda semana vamos a tener un foro. Entonces, se nos menciona acá que cuáles son las ventajas y las desventajas de la programación de lenguaje natural, ¿sí? Eh, Nos dice, bueno, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es entrar a hacer esa interpretación, a dividir en cinco fases em, las cadenas de texto que pueden conformar un dataset, listo. Eso puede abordar el procesamiento del lenguaje natural, esa interpretación que nosotros pues queremos darle. De esas preguntas orientadoras pues surge la descripción. Nos dice el estudiante de manera colaborativa responderá las preguntas en el foro de discusión sobre ventajas y desventajas de la programación del lenguaje natural, ¿sí? En algún ejemplo que elija. Entonces, ¿cuál puede ser una desventaja grandota que ustedes van a decir? Profe, pues una ventaja es que, hombre, yo puedo empezar a hacerle limpieza, normalizar las oraciones, ¿cierto? En un dataset,
pero una desventaja es que yo debo conocer esas fases. Si no conozco las fases y no las interpreto, pues difícilmente puedo darle respuesta al alcance de cómo se interpreta la oración que me plantea Juan o la oración que me plantea Luis o la oración que me plantea María, ¿sí? Entonces, de eso trata. Viene, nos pregunta acá la otra preguntita orientadora. Nos dice, ¿por qué es importante el procesamiento natural del lenguaje para el desarrollo de las nuevas tecnologías? Ya dentro de lo que ustedes vayan ahondando se van a dar cuenta, pues porque se puede hacer una interpretación más rápida, porque se puede brindar soporte en tiempo real a través del aprendizaje automático, a través del aprendizaje profundo, que yo puedo llegar a crear en un modelo, pero basado en procesamiento de lenguaje natural, lo que resulta bastante interesante, más allá de solo utilizar Pandas y NumPy para hacer análisis del dato, ya es empezar a hacerle una interpretación al dato, ¿sí? De cómo se comporta este, qué tipo de dato me está entrando, ¿sí? Y yo cómo puedo dar una respuesta siendo yo el modelo ante una solicitud de un usuario. Entonces, esos son aspectos que ustedes pueden empezar a denotar, compañeros, para darle una respuesta ligera a las preguntas orientadoras, ¿sí? De ahí en adelante entonces ya empezamos pues a caminar solos, diría yo, para poder darle respuesta puntual a lo que se nos viene acá en el actuar del foro. Entonces nos dice, van a pensar ustedes en un ejemplo. Ahora bien, pues compañeros, qué mejores ejemplos que los que teníamos de la vez pasada. Yo ya les puedo compartir esta parte resuelta de los textos. No tengo problema, sé que van a dejar la evidencia en Padlet, algunos lo van a identificar tal cual está ahí, otros lo van a identificar de otra manera. No hay lío, o simplemente los textos que están en la presentación de la semana pasada pues también son su insumo, o los textos que vayamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces nos dice, seleccione un ejemplo o seleccione su ejemplo en el cual debe distinguir las fases del procesamiento del lenguaje natural con claridad. Mire, dense cuenta ustedes que acá nos está pidiendo que mencionemos las fases de lo que ya hicimos la semana pasada. Entonces, ¿a qué voy acá? Si ustedes ya hicieron la tarea del Padlet, pues hombre, simplemente es copiarlo, pegarlo, mencionar, decir, mire, acá está mi ejemplo y acá está desglosado en las fases. Y ya lo que nos dice entonces es, explique el análisis morfológico y léxico, que es lo que le vamos a aplicar el día de hoy. O sea, traiga la oración o la frase o el texto de la semana pasada, usted lo desglosó en las fases del procesamiento del lenguaje natural, en esas 5 fases, y después de eso, pues le va a aplicar un análisis morfológico y léxico. Igual ahorita vamos a dejar acá el ejemplo en Colab, pues para que ustedes lo puedan explicar de una vez. Con eso ya queda todo listo, ¿sí? Y ahorita nos vamos para allá a ver cómo funciona la parte del léxico y la parte, la morfología, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el ejemplo. Si ustedes lo quieren tomar de referencia, tómenlo de referencia, porque yo les voy a compartir el día de hoy este archivo. Este archivo es para ustedes. A propósito, venga, lo guardamos acá que le estaba haciendo ahorita unos cambios. Este archivo va a ser para ustedes, este IPYNB, ¿cierto? Este archivo de Jupyter de Python de Colab. Ustedes lo van a cargar, lo van a modificar. Si quieren, sacan las capturas y dicen, mire, profe, ahí está la descripción de cómo funciona el ejemplo. Para denotar las fases, ¿sí? Que las fasecitas las vamos a tener ahora por acá en tokenización, en normalización, en limpieza, en lematización. Ustedes ya cambien los textos, agréguenle otros textos, ¿sí? Y con esos textos, pues ustedes van mostrando los resultados y ahí tienen su intervención, ahí tienen el insumo. Ya ahorita les voy a explicar este código. Este código es muy bonito porque es bastante fácil de entender. Es librería, lo demás es indentación, lo demás es entender este lenguaje de tipado dinámico y empezar a agregarle contenido al dataset que nos va a poder permitir hacer esa interpretación tanto del léxico como morfológico y primero que todo, pues entender las fases. Adelante, Elkin. Sí, profe, qué pena, una consultica. Ese archivo de Colab, o no sé si exista una carpeta, digamos, usted no lo ha compartido, o no lo compartió ya, profe.
No, 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 ese se los comparto hoy, por eso les comentaba, Ah, ese se los listo. comparto hoy. Sí, sí, porque primero pues quiero como explicarlos y más allá de pronto de que ustedes lleguen ahora a bombardear una IA, a Copilot, a Gemini, a ChatGPT, es entenderlo y ahí sí ya si quieren ustedes meterle un prompt y modificarlo, bienvenido sea, pero primero se los explico, luego los comparto y arrancan ustedes con su actividad, ¿listo? Gracias. Bueno, entonces nos dice, en referencia al ejemplo seleccionado, distinga las fases del procesamiento del lenguaje natural. Ya, listo, ahí está. Responda a continuación. Ustedes lo que van a hacer es exponer el ejemplo, no hay otra cosa más que hacer. Y nos dice, responda a continuación, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del procesamiento del lenguaje en los distintos ámbitos de la tecnología? Eso ya es más subjetivo para cada uno de ustedes, cómo lo entra a interpretar. Más allá de que de pronto generen un prompt, ¿sí? Si ustedes van a utilizar un prompt o demás, pues traten de parafrasearlo. Si utilizaron un prompt también, generen la cita con Norma APA para que no vaya a quedar por ahí cojo si es el caso, pero pues no, yo en lo posible les sugeriría, compañeros, parafraséenlo, ¿sí? Parafraséenlo y que quede ya más a la interpretación subjetiva para que Turnitin no nos vaya a dar plagio. Es lo único que yo recomiendo ahí. La siguiente pregunta, entonces ustedes ya cargaron su ejemplo, respondieron la primera preguntita, en la segunda nos dice, ¿cómo influye la estructura gramatical en el desarrollo de aplicaciones que incluyen el procesamiento del lenguaje natural? La estructura del lenguaje gramatical va a tener una fuerte incidencia cuando nosotros nos demos cuenta eh, si en esa estructura gramatical estamos hablando de sustantivos, estamos hablando de verbos, estamos hablando de adjetivos, estamos hablando de números, estamos hablando de adposiciones, de preposiciones o de determinantes, que es lo que ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? Se van a dar cuenta ustedes que eso lo abordamos pues de manera rápida. Lo que sí les voy a pedir es el siguiente favor. La mayoría de ustedes está en computador en este momento, tienen de pronto su PC a la mano. Sé que algunos deben estar desplazándose, otros están viendo la clase desde el teléfono, pero sí Yo quisiera estoy preguntar acá si en la mi mayoría computador, tiene, profe. pues, genial. Entonces, todos vamos a abrir Colab en este momento, ¿listo? Todos van a abrir Colab. ¿Listo? Me avisan cuando ya tengan abierto Colab, por favor. Listo, bro. Ya, profe. Bien, vamos a hacer las instalaciones. Entonces, vamos a garantizar que esta quede instalada la librería de Spacey, que es la que nos va a permitir hacer ese análisis de las fases, ¿sí? Y el core con esta librería que está acá, con Spacey Core. Este Spacey nos va a decir, usted va a descargar la versión en español con un núcleo de un diccionario, que ese diccionario tiene unas palabras referidas, ¿cierto? Y vamos a descargar la versión ligera, la versión small, para que no sea tan pesada la instalación. Es lo único que se nos está diciendo acá. Entonces, cuando ya tengan abierto el librito, vamos a hacer acá el mismo proceso. Vamos a empezar a hacer la misma dinámica acá. Ustedes van a hacer, perdón, van a hacer la misma instalación, ¿cierto? Ahí se los acaba de copiar al chat y me confirman. Ahorita va a salir un error posiblemente, pero es que nos dice, pues reinicie la terminal y arranque de nuevo para que pueda continuar con la ejecución del programa, ¿sí? Pero esperemos a ver cómo nos va quedando ahí. ¿Listo? Si les apareció en el chat del texto, sí. Sí, profe. Sí, señor, Listo. profe, ya lo voy Hágale a pegar acá en entonces. el collage. Eso. Listo. Entonces acá que al final nos va a decir que debemos recargar las dependencias, que debemos restaurar el kernel del runtime para que o el entorno de ejecución para que nos pueda cargar la instalación. Entonces ustedes se van a entorno de ejecución y le dicen reinicie la sesión y ejecute de nuevo las celdas, ¿sí? Acá le decimos que sí, que de una, que le haga de nuevo para que vuelva a cargar la instalación y tome la versión de Space y que vamos a empezar a trabajar. Tan pronto estemos ahí, lo dejamos quieto. Les termino de explicar la parte del foro y continuamos. No sé Ahí si me de botó un pronto error, alguno de pero ustedes ya. ya estoy esperando que termine mi profe.
Eso, genial, genial. Listo, hagámosle. Hagámosle, que la idea es hacer esto en caliente para poderlo entender. Si no, ustedes se aburren de escucharme. Y a mí me da sueño porque si no me hablan, si no me ponen problema acá ustedes, profe, no entendí, profe, no, entonces también nos cansamos, ¿sí o no? Ya en esta última opción, cuando ya lo reiniciamos y le decimos que recargue, como estamos en un entorno web, ¿cierto? En un editor de código, en este caso de Colab con Jupyter, ya con esta parte es suficiente. Desde que en la segunda ejecución nos cargue el error, ahí ya nos podemos dar por bien servidos, compañeros, ¿listo? Acá ya lo que hacemos entonces es ocultar o contraer el resultado, lo dejamos listo y ya estamos preparados para venir a agregar acá nuestro primer ejemplo. Si quieren lo van escribiendo ahí conmigo a la par y ya ahorita le vamos a dar nombre y apellido al ejemplito. ¿Listo? Restar, tomar. Restar. Entonces aquí tengo que decirle reiniciar. Me salió eso, profesor. Yo lo voy a decir reiniciar entonces. Sí, tranquilo, si quiere acá lo del entorno de ejecución, reiniciar la sesión y ejecutar todas las celdas. No solo reiniciar porque si no se nos pierde la instalación. ¿Listo? Ya le estoy haciendo eso. Tranquilos. Y dejemos acá ya listo el espacio para el código. ¿Cómo van los demás compañeros? Si los puedo escuchar, por favor, para que me digan cómo van. Si vamos bien Ya hasta ahí hice el también. proceso de Muy bien. reiniciar. Bien, Listo, profe. Bien, Va a profe, bien. servir. Bien, listo, profe, listo, bien. genial. Listo, listo. Entonces continuemos y ahorita nos vamos para allá. Entonces nos dice, ¿cómo influye la estructura gramatical en el desarrollo de aplicaciones que incluye el procesamiento natural del lenguaje? Ahorita lo que vamos a ver es esa partecita de cómo la estructura que tenemos acá nosotros va a influir en un posible resultado de cómo el modelo nos va a interpretar lo que le estamos ingresando. Ahorita nos vamos para allá a revisarlo. Sí, que es lo que yo quiero que ahorita ustedes se vayan allá a revisar. ¿Mm? La siguiente nos dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el procesamiento natural del lenguaje? Definitivamente, algunos de los estudiantes, incluso uno cuando lo está aprendiendo dice miércoles, procesamiento natural del lenguaje, o sea que me obliga a refinar mi léxico de palabras, me obliga a refinar mi morfología de cómo yo puedo reaccionar cuando, ejemplo, en comunicación humana, hablo con Elkin, hablo con Leonardo, hablo con Marlon, hablo con Natalia, hablo con Susan, hablo con Zuli, hablo con David, hablo con Cristian, hablo con Andrés y con todos los demás, ¿sí? Porque dentro de los compañeros que estamos acá, estamos de diferentes regiones, ¿sí o no? Entonces les voy a pedir un pequeño favor, con el permiso obviamente de ustedes, que en el chat escribamos de dónde somos, ¿sí? En dónde estamos ubicados en este momento. Algunos dirán Bogotá, otros Medellín, otros Barranquilla, otros Cúcuta, otros Bucaramanga, que es lo que a veces uno encuentra. Cali, miren, Alex, Bogotá, Manizales, Bogotá, ¿cierto? Eso, Bogotá, Medellín, listo, bien. Marlon está al lado de la universidad, o sea que usted está en el Quirigua, ¿cierto, Marlon Briseño? No, no, señor, acá en el minuto. Ah, ya, pensé que era que estaba cerca está cerca a la sede, Sí, sí, sí. a la sede de la calle 80. Calle 80, sí, señor. Ah, listo. Está cerquita. Bien. Jorge está en Ibagué, Ginny está en Medellín. Listo. Entonces, eso es. ¿A qué voy con esto? Hay muchos desafíos de cómo yo me puedo comunicar. Yo puedo utilizar un léxico de palabras en Medellín, puedo utilizar un léxico de palabras en Bogotá, pero la interpretación morfológica de cómo se comunica, por ejemplo, Edison que está en Medellín con David que está en Bogotá, puede tener diferentes connotaciones, ¿sí o no? Entonces, a eso se va a jugar como un desafío. El desafío que nos dice, pues que el procesamiento del lenguaje natural está muy sujeto a cómo parametricemos los diferentes modelos y cómo utilicemos las librerías que realmente nos van a permitir ejecutar tanto las 5 fases o las fases del procesamiento del lenguaje natural y su interpretación léxica y morfológica de las palabras, que es ahorita donde nos vamos a ir para allá. ¿M? Entonces, démosle cierre a este actuar. Definitivamente, plantean ustedes sus ejemplos.
seguido a esto, entonces nos dice, ingrese a la plataforma, empiecen ustedes a hacer las intervenciones, nos dice, vamos a poder trabajarlo de la siguiente manera. Ejemplo, lo de siempre, empiezan a desligar acá las réplicas de cada participación, de cada intervención que va a hacer cada uno de ustedes. Comienza Elkin y dice, yo voy a hacer una participación principal y voy a comenzar con el ejemplo. Elkin le dice a Ginny, adelante, siga y usted haga la retroalimentación de la participación principal del ejemplo, mencione las fases. Y viene Jorge, después de mencionar las fases, viene a definirlas. Y luego viene como integrante 4 Juan Fernando Monsalve, ejemplo, a realizar una conclusión. Entonces, ¿qué se ha obtenido hasta ahora? ¿Cierto? Dándole respuesta a esas preguntas. Digamos que yo no me limito tanto a esto y lo podemos negociar también. A mí me interesa es más que se aprenda, ¿sí? Que ustedes digan, profe, estamos trabajando, ejemplo, David Benítez, Diego Martín, Edgar Acevedo, Edison Gutiérrez. Sí, entonces David, Diego, Edgar y Edison dicen, vamos a hacer nuestra intervención en el foro. Nos dividimos las preguntas, nos dividimos el ejemplo y acá está. Listo, esa es la participación. Ya luego ustedes como equipo, entonces Diego vaya a hacer una participación en el equipo de Natalia, Edgar vaya a hacer una participación en el equipo de Zuli o si quieren también en el mismo de Natalia. Ya luego Edgar vaya a hacer una participación en el equipo de Jorge Zábala. Como quiera que sea, lo importante es que acá empecemos a visibilizar que tenemos la posibilidad de trabajar esta actividad en máximo de 4 integrantes. Algunos de ustedes me dirán, profe, podemos trabajarla de a 2 integrantes, puedo trabajarla de a 3 integrantes, podemos trabajarla solo, háganle, no hay ningún problema, adelante, bienvenido sea, no tengo inconveniente con eso, ¿sí? Lo importante es que hagan su intervención, planteen el ejemplo y le den respuesta sobre o con base en ese ejemplo y lo que ustedes han aprendido hasta ahora a esas 3 interrogantes, si trabajaron solos, si trabajaron de a 2, si trabajaron de a 3, si trabajaron de a 4. Lo importante es que se haga lo que se está pidiendo acá y que siendo pues muy sensatos, que ustedes digan, oiga, sí, profe, yo entendí y esta vaina me puede manejar, sí, ya entendimos cómo funciona Space y demás, sí. Eso es lo que a mí realmente me acota un interés particular, que ustedes le puedan extraer el valor que nos genera esto, sí. Más allá de solamente ir a bombardear un prompt con IA y darle respuesta de 20 30 párrafos. Miren, compañeros, yo siempre le digo a todos los cursos que han venido detrás de ustedes, usted perfectamente puede hacer una participación a la primera pregunta con una línea, a la segunda, a la tercera, y su ejemplo sí fue muy específico. Ya listo, se entiende que usted le trabajó y que lo hizo pues de manera sensata. ¿Para qué nos ponemos a generarle tantos pronconía y a copiar y pegar? ¿Sí? Eso es. Ya de ahí ustedes divídanse los integrantes. No sé si me hago entender, compañeros. Sí, señor. Sí, sí, claro, profe. Listo, 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 compañeros. Entonces, nada, pues sigamos a ver, vamos a revisar acá la contextualización y nos vamos a meter ahorita de lleno entonces en el procesamiento léxico y morfológico. Quiero que empecemos a ver lo siguiente acá. Sí, ya vamos para la parte puntual de la semana. Miren ustedes, este PDF yo se los voy a compartir a ustedes también, ¿sí? La librería Spacey nos dice, usted tiene un motor que maneja una versión, en este caso la 375. Spacey utiliza modelos de lenguaje para poder aplicar esas fases. ¿Cuáles fases? Las fases que tenemos nosotros acá, la de tokenización, normalización, limpieza, lematización, ¿cierto? Eh, para poderlo trabajar en versiones de texto en inglés, ¿cierto? Para poder trabajarlo en versiones de texto en inglés amplias o medianas y para poder trabajarlo en versiones en español, ¿sí? Entonces, él va y descarga esta versión en español, que es nuestro caso, ¿sí? Descarga todo el núcleo de palabras, que acá no es en news, no es que sean noticias, sino él toma como noticias como las novedades de palabras que son diferenciadoras a traer un diccionario en inglés, en este caso a trabajarlo en español y le dice trabajémoslo en una versión SM, que es una versión pequeña, ¿cierto? Una versión small, para que la ejecución sea pues rápida. Ya si queremos meterle una más amplia, pues lo podemos hacer más adelante. Esta biblioteca Spacey
nos dice, le va a dar a usted la posibilidad de aplicarle las fases, entonces tokenizar, normalizar, lematizar, ¿cierto? Identificar los problemas y de pronto aplicarle unas dependencias que son sintácticas para poder hacer por debajo lo que de pronto para nosotros es transparente de cómo se entrenó ese modelo de esa biblioteca para que nos pueda hacer esta aplicación de las fases del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, el uso es lo de siempre. Instala usted, importa, invoca las palabras reservadas o el método propio, el NLP, ¿sí? NLP, para que podamos traer el core de palabras y aplicar la tokenización, la normalización, la lematización, ¿sí? Y podamos darle un resultado a las palabras de entrada. ¿M? ¿Qué va a recibir él? En las variables en el dataset va a implementar el método NLP, ¿cierto? Al texto en español que nosotros le pasemos. Eso es lo que se quiere hacer, así funciona el motor de Space. Esa es la manera en cómo vamos a trabajarlo en este caso, ¿sí? Eso es, digamos que básicamente acá que nos envió Walter. Profe, disculpe, me sale, ya Bueno, lo he ya, hecho ya le tres cargo. veces, me trae varias veces, lo he reiniciado 3 veces y me sigue sacando ese error, profe. No, no, ese no es un error, es una notificación. No, 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 Ah, errores listo, si le saliera en rojo. No, 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 tranquilo. El punto es acá lo siguiente. Mire, a todos nos quedó igual. ¿Listo? listo, profe. Qué pena. No, no, no. El único error es al principio que nos dice, oiga, reinicie la terminal o el entorno de ejecución. Sí, pero no, no, no hay lío, ahí está bien, ahí está bien. ¿Mm? Entonces, les decía, así funciona Space. Y no sé, compañeros, si me van como cogiendo el hilo de para dónde va esto. Sí, profesor, ahí se lo va entendiendo, gracias. Eso, entonces acá vamos a tener las funciones, vuelve y nos dice, vuelve y se la juega con tokenización, lematización, lo vamos a mencionar muchísimas veces hasta que ustedes digan, sí, profe, ya nos aprendimos las fases, así como los que estudian la especialización en desarrollo de software y en calidad de software. Yo les digo, compañeros, les toca que se apliquen, que se aprendan y que apliquen las fases del SDLC, las 7 fases, o si no, nos colgamos acá. Esto también se nos vuelve como una regla, nos dice, si usted habla de procesamiento de lenguaje natural, sabe que entonces se la va a jugar mucho con las 5 fases que vamos a tener acá y nos la vamos, eh, digamos que a memorizar para poderlas aplicar, no simplemente para atender a las preguntas que nos vayan a hacer, sino no, para poderla aplicar es lo único que se quiere tener ahí presente. Como quiera que sea, acá vamos a encontrar algunas de las ventajas de la librería. Como quiera que sea, también nos dice, espere, antes de que usted le aplique la librería a un texto, tenga en cuenta que usted va a hacer un reconocimiento de entidades, el famoso NERT. Entonces, el famoso NERT me ayuda a mí a reconocer nombres propios, lugares, fechas, organizaciones, entre otros. Ese reconocimiento NERT, no sé si de pronto ustedes ya lo hayan aplicado con otras librerías, si fue así, pues lo recordamos, si no, pues nos vamos relacionando con este. Esta biblioteca es genial porque vaya a hacer una búsqueda en motores, vaya a hacer una búsqueda en chatbots, hace una búsqueda en todo lo que yo pueda hacerle un web scraping y traerme la data y procesar rápidamente sobre los diccionarios que utiliza NERT para decir cómo está funcionando o qué estoy interpretando. Entonces, acá es donde nosotros vamos. Todos quedamos en este momento acá donde les dije, compañeros, que dejáramos primer ejemplo o todavía no. Sí, ahí vamos. Ahí vamos, profe. Sí, señor. Dejémoslo sin negrita, ahorita lo arreglamos bien bacán. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Vamos a escribirle lo siguiente. Dios, esto no era. Vamos a escribirle este texto. ¿Listo? Pásenlo allá ustedes de una vez. Con eso lo dejamos más bien clarito ahí. Y de ahí vamos a pasarle código. Pasemos el código que les acabé de copiar al chat, compañeros. Y me confirman si les aparece lo mismo.
Listo, acá David dice que sí le salió, que le funcionó. ¿Qué tenemos acá nosotros? Entonces, en PERT nos habla de estas etiquetas comunes, ¿sí? Nos puede hablar de personas, de lugares, de organizaciones, de fechas, de dinero, ¿sí? Entonces vamos a jugarla de la siguiente manera, ¿sí? Si nosotros lo vamos revisando acá, lo típico, la importación, luego nos dice, nada, pues carguemos el modelo, nos toca crear acá el NLP, apúntele a la librería, dígale que cargue, que le va a cargar que la versión en español del core de palabras del diccionario que usted se va a valer en una versión pequeña para que sea rápido, ¿sí? Igual funciona lo mismo. Luego nos creamos la variable texto, Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1927 y ganó el premio Nobel en 1982. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le sumamos salario a Gabriel García Márquez o lo dejamos hasta ahí? Sí, profe, para ver Sigamos. cómo Sí, sale. a mí también me salió igual, profe. ¿Cuánto le dejamos de salario a García Márquez? Uy, no, profe, eso toca. 10 millones. Especulémoslo acá, señor. Vamos a hacer acá generosos. Además, pues dejó huellita también, ¿sí o no? ¿Será que le dejamos 80? ¿Será que le vamos a dejar en euros? ¿Será que lo vamos a dejar en cómo? ¿O qué hacemos? ¿O lo dejamos solo así? Es que yo quiero que ustedes ahorita hagan la prueba. Vamos a dejarlo de entrada así y ahorita le colocamos símbolos a ver cómo nos lo va interpretando. ¿Listo? Profe, a mí no me salió Vamos a eso. exagerarlo acá. ¿Cómo? A mí me dio un error. ¿Qué error te dio? ¿Qué salió? ¿Hiciste bien la instalación? Si En no el hiciste chat la te lo instalación, copié. tienes que hacer la instalación y tienes que reiniciarlo. A ver si no lo está tomando. No, cópiale captura, o si no, más bien, más fácil, vuelve a hacer la instalación, reinicias el entorno de ejecución con la ejecución de las celdas y ahí sí ya te vas, contraes, que nos quede así, validas que nos haya quedado acá la instalación, solo con la mínima advertencia, pero acá en la línea de descarga finalizada, completa. ¿M? Y ahí sí ya vamos y copiamos el código del ejemplo, de utilizando NERT, ¿sí? Vale, Para voy que a usted reiniciar. pueda de pronto. Sí, sí es mejor. Los demás compañeros, ¿cómo van? ¿Si les está funcionando? ¿No les está funcionando? ¿Qué dicen ustedes? Dice, No, no. a mí funcionó igual, profe. Ya le envío el pantallazo. A mí ya me funcionó. Sí, a Listo, mí también. Igual. Sí, listo, ya. Gracias. listo. Mire, profe, así a mí. Entonces, el de Walter, a ver, listo, eso es. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el texto de prueba y vamos a pasarle un texto con parámetros, pero ya de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a decir, soy Juan Pérez. Vamos a decir que Juan Pérez nació en España, a ver qué pasa. Vayan validando ustedes si quieren agregando su propia información y se dan cuenta pues si está funcionando o no. Profe, una pregunta. En el ejemplo anterior que colocaste lo del salario, 80 millones de pesos, eso no apareció cuando No ejecutaste lo la... tomó, ¿sí o no? Entonces No, él debería tomarlo como una miscelánea, ¿cierto? A veces funciona, a veces no lo toma porque no aparece dentro de las palabras conocidas que él tiene en su core. Entonces le va a decir, no, pues pasémoslo como miscelánea. Miren, podemos hacer esto acá. Podemos escribir algo, no mentira, yo sé que mejor voy a cerrar la boca y solo voy a escribir acá lo siguiente. Ojalá no se me dañe la pantalla, no mentira, esto está quedando grabado. Eh, entonces,
Vamos a hacerle una validación a esto, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Sí? Nos está tomando personas y nos está tomando ubicaciones, ¿cierto? A veces él tiene que ir a normalizar. Estos errores están saliendo porque ¿qué? Le hace falta una partecita. Entonces ya ahorita nos vamos a dar cuenta qué carajos está pasando, ¿sí? Profe, yo le cambié el valor, pero le coloqué un número entero y no me sale, solamente me sale este valor, profe, lo voy a mostrar. Miren lo que está sucediendo acá. Nos toca validar bien que estas instalaciones hayan quedado bien hechas o si no las volvemos a reiniciar, ¿listo? Para que las tome. Miren, acá yo le escribí un minuto. Si no la está tomando, entonces nos va a tocar venir y hacer acá lo siguiente. Le decimos entorno de ejecución, reiniciar y que tome todas las celdas, ¿sí? A ver qué pasa. Y tiene que empezar a hacer ahí la instalación hasta que validemos si funciona o no funciona. Cuando él ya las cargue, porque miren, yo escribí acá un minuto y si se dan cuenta que sale organización, si yo vengo y le escribo acá Ecuador, se supone que ya debe también tomarlo, ¿sí? Hasta ahora él acá no lo está identificando, ¿sí o no? Entonces, él es A mí me sigue, indiferente, ¿cierto? me sigue saliendo Ahorita el nos mismo vamos, resultado de Gabriel García sí, Márquez. También. ajá. Listo. Ahorita nos vamos a revisarlo a ver qué puede ser. De todas maneras, porque les hace falta una partecita que viene ya en el siguiente ejemplo, donde nos toque a tokenizar, a normalizar y a limpiar. Póngale cuidado. Entonces, vamos a crearle el siguiente texto. Pasémosle ahí el caso de estudio. Igual yo ahorita les paso este archivo que ya tiene todo cargado para que solamente ustedes lo importen y ya está, ¿sí? Para que no les vaya a dar de pronto inconvenientes, ¿listo? Para que no les vaya a dar ahí como lío con eso. Vamos acá. Créense entonces el casito de estudio y vamos a pasar lo siguiente. Vamos a empezar a aplicarle el proceso a todo esto. Les voy a compartir una parte de las líneas hasta la línea 5 o 6 que creo que sí, ya nos toca empezar a compartir archivos, pero creo que no nos deja enviarlo acá este hijo de madre. Si no me va a tocar pasárselo a un TXT y se los voy enviando. A ver si nos deja acá. Hacen este ejemplito y ya les voy explicando qué sigue. ¿Listo? En el caso de estudio, los estudiantes de ingeniería usan Python para proyectos de inteligencia artificial en la universidad. Volvemos a jugárnosla de la siguiente manera, ¿sí? Este yo sé que es más entrar a reiniciar ahí con las capturas que me enviaron ustedes, si no se reinicia todo el entorno, si no vuelve y se reinicia la ejecución, ¿sí? O si no reinician la sesión y vuelven o interrumpen las ejecuciones o borran los resultados para poder dejarlo en limpio, ¿sí? De pronto puede ser más tema del libro porque esa biblioteca, a pesar que está en la versión pequeña, pues sí puede resultar pesada en algunos casos, ¿sí? De pronto puede llegar a ser eso. Pero bueno, validemos el segundo. Creo que alguien había abierto el micrófono. Listo. Miren el segundo ejemplo, compañeros. No sé si se los dejó ejecutar ahí, que se los compartí por partes. ¿Sí les dejó? Ah, listo, Sí, a Edgar ya mí está me acá. dejó, profe. Ujú. Genial, listo, Edgar. Ahí usted está viendo mi imagen. ¿Esa sí las ven ustedes, la Sí, que usted me sí, compartió? señor.
Sí, sí, yo la Listo, veo. genial. Chévere, chévere. Bueno, entonces miren qué pasa acá. Nos dice, lo que vamos a hacer es lo siguiente, importamos la librería, compañeros. Seguido a eso, cargamos el modelo. Al modelo le aplicamos la librería y le decimos, vaya, cargues el núcleo de trabajo. Luego de eso le pasamos la variable donde vamos a agregar, o el dataset, en este caso la línea de texto o el texto. Procesamos ese texto, le aplicamos procesamiento de lenguaje natural, ¿cierto? Nos traemos el texto y vamos a tokenizarlo. Le vamos a decir, empecemos a extraerle tokens, hagamos un for iterativo, un for in desde hasta que usted haga el recorrido. ¿Sí o no? Le agrega uno acá un carácter especial o simplemente los pueden ir a traer ustedes de Mojipedia o si quieren utilizar combinaciones de teclas, como quiera que sea, eso no hay ningún problema. Normalizamos, ¿cierto? En el siguiente punto. Cargamos las listas de los tokens que extrajimos, los pasamos a minúsculas, después de normalizar los imprimimos y nos vamos a hacerle limpieza, ¿sí? A ver, ¿dónde debemos parar con palabras que pueden llegar a ser innecesarias o palabras que pueden llegar a tener, dirían ustedes, ¿no? Pues los puntos donde están el, los, las, ¿sí? Que son, algunos dirían muletillas o que son esas ambigüedades que nos dicen, pues no son necesarias para hacerle una interpretación. Después de eso nos dice, vamos a lematizarlo, aplicamos en este caso lema, ¿cierto? Hacemos otro for iterativo hasta que ya hayamos hecho el recorrido a todos los tokens, pero vamos parando y vamos haciendo la extracción de donde nosotros empezamos a decir, espere, la lematización es que usted le quite el plural también a las palabras. En esa lematización, usted en la limpieza había extraído estudiantes, ingeniería, Python, proyectos, inteligencia artificial, universidad, ¿sí? En esa lematización, entonces, usted deja ya en singular estudiante, ingeniería, Python, proyecto, inteligencia artificial, universidad, ¿sí? La problemática o los problemas uno los identifica de manera separada y se empieza a encontrar, dice, sí, pero espere porque nos tocaría entonces hacerle una modificación al modelo, que es lo que vamos a hacerle más adelantico para decir, no, espere que inteligencia artificial es una sola, ¿sí? Python, perdón, eh, a pesar que se lematizó, no tuvo ningún inconveniente. Entonces se deja acá el texto donde nos indica tokenización. Listo, usted dividió las palabras y los signos, normalización, usted pasó todo a minúscula, limpieza, quitó los stop words y los signos, ¿cierto? Palabras que son palabras de parada, y se detuvo usted, estudiantes, bueno, todo lo que uno le llama muletillas y signos. Lematización, entonces le dice, metámosle raíces a esto. Eh, Usted no va a decir los estudiantes usan, sino está hablando usted en infinitivo, en tercera persona, en ir, entonces usted dice, no, pues estamos hablando de usar, ¿sí? Ya luego lo vamos a aterrizar a un verbo cuando le estemos metiendo a esto léxico. En este caso le dice también dentro de la lematización, usted sabe que es la misma acción que puede realizar en plural o singular, entonces vamos a dejar de estudiantes, lo vamos a dejar como estudiante. Eh, Luego viene el otro caso de estudio, el de salud. ¿Qué Profe, quisiera yo pedirles el pregunta, favor? Sí, antes de que avance ahí, el tema del punto ahí en el colab, entre comillas, en las dos primeras líneas de tokenización y normalización, ¿se debe a qué? En el colab. un momento es que le estaba copiando en el chat. Revisen el chat para que ahorita vayan ustedes y lo empiecen a arreglar, a modificar. ¿En cuál línea? Ahí en el resultado de tokenización y normalización, al final de la línea aparece punto entre comillas, que no aparecen en las dos líneas siguientes. Abajo ¿En qué numeral? en el resultado. Este de acá. Sí, correcto, sí señor, no aparecen Ah, las no, dos pues de es abajo. es la puntuación que usted le va dando al texto. Entonces usted viene y le agrega acá universidad y dice, no, chao, ya no hay universidad. Entonces ya no lo encuentra.
¿sí? Ok, Contrario a perfecto. eso usted dice, sí, contrario a eso usted dice, no, vamos a agregarle más puntos, vamos a agregarle una coma, ¿sí? Vamos a agregarle acá una comita, vamos a agregarle acá otro punto. Entonces, para que él empiece a hacer la tokenización y después sobre eso empiece a lematizar, a hacer la limpieza y todo esto, ¿sí? Para que lo vaya normalizando. ¿M? No es más. Listo, profe. Pero sí, ¿no? Está. Listo, listo, listo. Compañeros, démosle la mirada a esta. La del mercado financiero mostró una caída. Vayan revisándolo ustedes también para que validen que funcione. ¿A qué voy con esto? Que el propósito pues sea que cuando ustedes estén haciendo su participación en el foro, pues le cambien ya los valores y listo, le empezamos a trabajar a otros ejemplos. ¿M? Y cuando ustedes hayan hecho su intervención, pues exponen que el flujo de las salidas aborda las fases. De nuevo, vuelve y se reitera. Yo sé que ya es como la vez 30 vez 20 que lo estoy mencionando. Tokenización, normalización, limpieza y lematización. ¿Sí? Acá viene otro ejemplo también. Les decía, está el del caso de salud, pero es la misma cosa. ¿Sí? Luego venimos a aplicarle este otro ejemplito. Me va a tocar ver si les deja ya cargarlo. Si quiere, créense otro texto, compañeros. Sí, veamos esto acá. Creémonos otro texto y que el texto sea este de acá. A ver. El de mercadeo. El de análisis básico de texto en español con Space y Pandas. ¿Mm? Que ese sea el otro ejemplo, este de acá. ¿Cuál es la idea con este? Que ya le empecemos a generar una tabla, empecemos a generarle las columnas, compañeros, para que quede un poquito más claro y nos vaya indicando si hay una palabra en la que me debo detener, si hay una puntuación, ¿sí? Para que me vaya indicando con un booleano, con un true false, me vaya indicando qué va pasando. Este es chévere también porque, mire, ya sabemos para qué nos sirve Pandas, ¿cierto? Tomamos el dato, ¿m? Spacey, empezamos a aplicarle las fases del NPL. ¿M? Llamamos otra vez la base del modelo para que nos funcione. Creamos el texto. Los médicos recomiendan realizar actividad física 3 veces por semana para mejorar la salud cardiovascular y al final le dice según la ONU, pero ese según la ONU es como un valor agregado ahí como para que se tenga algo más que ir sumándole. Entonces, espérenme a ver si les puedo compartir acá, al menos por partes en el chat, y ustedes van armando el código. Listo. Valíenlo ustedes a ver si les, si les funciona, por favor. Mientras tanto, le vamos a dar acá la interpretación, ¿no es cierto? Nos dice los médicos, ¿cierto? La misma cosa, cómo se normaliza, cómo se genera la parte de lematización, si hay palabras de parada, ¿cierto? Si hay stop word, eh, las puntuaciones de nuevo, que esa parte es como interesante. Y ya de ahí, pues si ustedes quieren cambiarle acá la vista, si le quieren agregar el mismo gráfico con IA que nos va generando acá los resultados, pues también bienvenido sea, si no lo van visualizando de esta manera también, sí, eso no hay ningún Ay, problema. Listo, estoy, Walter, genial. Eh, Son diferentes maneras de ir representándolo, pero sí les pido el favor pues que le vayan dando una miradita al código, es la misma cosa, un arreglo, lo itera, ¿cierto? Luego ahí lo pasa, lo va iterando en saltos, ¿cierto? Y le va agregando en cada uno pues el valor de la columna, ¿m? Con los append que vamos teniendo acá. ¿M? Eso es para ir haciéndole ahí como los salticos al data frame de los daticos que le estamos
que le estamos pasando, ¿sí? En el siguiente, compañeros, es un poquito diferente, porque este lo que va a hacer es que me va a permitir a mí cargar un dataset de frases de prueba, ¿sí? O de textos, donde está, los estudiantes de ingeniería usan Python, el mercado financiero y la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes quieren de una vez crearse el otro ejemplo, háganlo de una vez para que lo vayan mirando también a la par. Está el texto y ya les voy pasando el código. Profe, qué pena una pregunta. ¿Tú vas a compartir de pronto el link de este collab en el foro de Ah, sí, Village? no, sí, no, no, yo de hecho se los cargo para que los descargo para que ustedes lo carguen. Sí, no, 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 yo se los Ah, comparto, sino que perfecto. me gusta es como que ustedes vayan Para viendo estar ahí en haciéndolo en caliente vivo. cómo va. Ajá, sí. Sí, Ah, claro, para que ustedes perfecto. vayan viendo ahí Vale. en caliente y lo modifiquen, sí, cámbienle a este, créense otras frases, créense otros textos para que se vaya viendo la diferencia, sí, para que no quede ahí como sujeto a lo mismo. ¿A qué voy con esto? A mí siempre me gusta es que ustedes tengan el insumo para ir resolviendo las actividades. Con eso, ahora que se venga el foro, dicen, no, pues la demora es que el profe abra el foro y ya, listo, lo respondimos y chao. Nos fuimos para el siguiente tema, ¿m? Que es lo que Me salió un yo error de siempre les sintaxis, trato. pero ya lo estoy corrigiendo. Señor. Me salió un error de sintaxis, pero lo estoy corrigiendo. No me botó nada. Ve tan chistoso. Bueno, si es del último, ya les estaba copiando parte por parte. Sí, el de Ah, procesamiento de fue el fotos. último, Con qué eso. pena. No, tranquilo. Entonces, ¿qué tiene este de particular? Que lo genial es que me empieza a hacer la lectura en un arreglo, ¿cierto? El arreglo frases, ¿sí? Diferente al que teníamos acá hace un momentico, que pues simplemente era una variable y ya es lo único que cambia acá. ¿M? Entonces, ustedes digan, no, profe, yo le voy a agregar al arreglo pues otras dos líneas más de una vez para que me haga la lectura completa. ¿A qué voy con esto? Que ustedes decían y digan, venga, profe, a mí me quedó gustando, por ejemplo, este ejemplo para poder mostrar las fases. Y en esas fases, pues yo le agregué una vez cuatro ejemplos. Otra cosa, miren, en ese tablero Padlet, pues allá tienen el insumo, ¿sí? Pero también, como todo yo suelo negociarlo siempre, si ustedes hacen una buena intervención en foro, pues le hacemos un poquito de caso omiso al otro tablero y empezamos a retomar desde la semana 3 si le creamos otro tablerito. Todo depende del rendimiento de los grupos, ¿sí? Yo siempre hay como que voy midiendo el aprendizaje y pues la dinámica que tenga cada uno de los grupos, ¿sí? No es otra cosa más. Miren acá este otro ejemplo que va a tener procesamiento de frecuencias. Bueno, primero quería preguntarles, ¿este les funcionó? Donde pasamos en un dataset, dentro de un arreglo cada uno de los textos. Sí, profe, eso a mí sí me funciona, profe. Sí, a mí también. Listo. Bueno, hagamos una paradita ahí. ¿Cómo lo ven hasta ahora? ¿Fácil o difícil? Hasta el momento, Fácil. así como lo estoy pintando, está fácil. Él es fácil. Ya después se va combinando y se va volviendo un poquito más complejo, pero no, es como ir cogiéndole el hilo para ir desde lo general a lo particular, porque ahorita nos toca ir a aplicarle léxico, ¿sí? Entonces, Profe, ya esto es ahorita más vamos para como allá. estructura. Esto es más como estructura, Sí, ¿no? sí, 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 eso es más estructura, simplemente pasarle los datasets y ya está. Eso no es más, ¿sí? Miren este otro de visualización de frecuencias. Espérenme a ver si este no está tan extenso, es que este sí ya se empieza a poner un poquito más extenso. Venga, a ver si podemos copiar este. Y me voy a explicarles la parte del léxico que nos toca ir a revisar ahorita, que es lo que le acoge a la semana, pero sí quería pues que hiciéramos las cosas en orden. Vuelve y juega lo mismo acá. Acá nos dice, recordemos lo que ustedes han visto en otras asignaturas, ¿no es cierto? Pandas, estructuras de datos, ¿sí o no? Matplotlib, librerías para visualización con gráficos y diagramas. Ya si alguno de ustedes dice, no, profe, yo quiero meterle otra librería para gráficos, bienvenido. El counter, entonces, para poder tomar las colecciones y hacer un análisis de frecuencias. El mismo cuento de hace un momento, el spacey, el dataset con las frases, con el texto. Acá ya se los estoy pasando.
Ténganme ahí paciencia que lo estoy enviando al chat para que no les vaya a salir ahorita error. La función para poder procesar las frases, para poder iterarlas. El procesamiento de las frases, la, la, la conversión al data frame de los resultados que se iteraron y cómo los vamos a llevar a la tabla. Y luego nos vamos a crear acá el gráfico, ¿cierto? También con otro for iterativo para ir mostrando tanto fila como columna. Entonces ya se los comparto acá a ver si nos deja. Ahí está, sí, Walter ya estaba copiando ahí a la par, que está ahí en el cuento, que está un poquito más intrépido, ya lo puede ir copiando y lo puede ir pegando para que lo Ya que usted lo vamos a va, ajustar todo y valida si al final le generó la tablita, ¿cierto? Si nos generó la lematización, lo mismo de siempre. Y bueno, si nos mostró el gráfico de frecuencias, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que más está siendo concurrida en este caso? Lo genial de esta parte es que ustedes entren a evaluar cómo juega la lematización e identifiquemos el posible problema que más adelante nos toca ir a arreglar, el de inteligencia artificial que es una solo, ¿sí? Y cómo lo está validando acá en la frecuencia, pero cómo en los tokens lo está separando y cómo en la lematización también deja por un lado inteligencia y por otro artificial, ¿sí? Que nos toca ir a verlo más adelantico. ¿Mm? El otro ejemplo es la misma cosa, el mismo gráfico de frecuencias, la misma tabla analizada del dataset, ¿cierto? Del arreglo de frases o de texto, y lo único que se suma es a los lemas una nube de palabras, ¿sí? Con un word cloud para que nos deje ver acá cuáles fueron las palabritas más concurridas, ¿cierto? De acuerdo con su peso de número de veces que se repitió esta. ¿M? No es otra cosa más, pero también nos ayuda un poquito a tener y ya una, se lo cómo me una quedó también. visualización de por dónde vamos. Señor Walter, Ya ahí le mostré que sí me ejecutó bien, así como lo que usted mandó. listo, listo, bien. Sí, eso es entonces 8:17. Es que quiero que me alcance el tiempo. Bueno, ya ahora les dejo el archivo, porque si no nos colgamos y no llegamos a la última partecita que es digamos que lo que nos acoge la parte de hoy, ¿sí? Que es el análisis léxico y morfológico. Apenas estamos a tiempo. Esta parte del análisis léxico y morfológico no es difícil. Es de tenerse paciencia a ustedes mismos y de tenerse un momentico a hacer este análisis acá. Iba a hacer un paréntesis. Yo sé que cuando los que están conectados en el equipo, en PC, los que están conectados a veces también en el celular y tienen sincronizada la cuenta institucional, les va a salir la evaluación de que si tuvimos o no tuvimos la clase. No sé si les está saliendo esta encuesta. Sí, señor, cada vez que uno termina la clase, sí sale eso, profe. Y sale. Listo, ¿no? Pues papel ahí el favor, que a veces cuando pasan a revisarme a mí el gestor de las sesiones dice, venga, profe Sergio, no hizo la clase porque nadie le evaluó la encuesta. Eso no les toma más de 2, 3 minutos, ¿sí? Es pedirles ese inmenso favor. A los que les sea posible, listo, a los que les sea posible. Entonces, nada, ahí van a tener ustedes en los insumos de la memoria los casitos de estudio, que es lo que pasé ahorita acá, ¿sí? Miren, esto va a ser un repaso o va a ser una contextualización, una cosa de 10 minutos. Créanme que no se demora uno tanto. Es meternos acá en la cabeza, empezar a formatearnos con estas dos palabras. Léxico. El léxico son las palabras que de pronto tiene en su diario, en su uso común Brian, a las que tiene Elkin, a las que tiene Ginny, a las que tiene Alex, a las que tiene Walter, a las que tiene Eliana. ¿Sí o no? Eh, Cada uno tiene un léxico, pero para cada uno de ustedes, desde su modelo mental, desde su modelo de sintaxis, pues tienen una interpretación con un significado particular o un significado común, que es el que nos acoge acá a nosotros y podemos generar esa sinergia de ida y vuelta recíproca en la comunicación que estamos teniendo, en este caso, profesor-estudiante, ¿sí? A través de ese léxico que estamos expresando de momento. La parte morfológica es cómo cambia la palabra según las reglas gramaticales. Así como ahorita el compañero dijo, venga, profe, estoy bravo acá, hermano, porque qué carajos es lo que está haciendo ese punto ahí. Entonces, eso fue genial, sí, quería anotarlo ahorita,
porque es la parte morfológica como él lo interpretó, seguramente Elkin, seguramente Juan, seguramente Pedro, Luis, María, lo pudieron pasar por alto o lo pudieron hacer obvio, mientras que el compañero sí se detuvo y dijo, venga, espere, ¿qué es el punto? ¿Sí o no? O algunos van a decir, ¿y por qué le eliminó las muletillas? Los médicos recomiendan, ah, no, lo dejo simplemente médicos recomiendan ya, o médico recomendar, ¿sí? En los lemas. Entonces, cuando aplicamos esa interpretación de la sintaxis, lo llevamos a una morfología, cómo cambia la palabra según la regla gramatical, según la interpretación. Era lo que hace un momento les decía, compañeros, ¿de dónde son cada uno de ustedes? Los que dijeron Medellín, los que dijeron Bogotá, los que dijeron Cali u otras ciudades. Entonces se van dando cuenta que cada uno de nosotros pues tenemos un léxico particular. De acuerdo con ese léxico, cuando generamos esa comunicación, ¿cierto? Entre partes, nos damos cuenta que hay una interpretación y esa interpretación es lo morfológico, las reglas que me permiten interpretar ese léxico que está utilizando cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo procesamos nosotros el léxico? Nos dice, bueno, si usted va a hacer un procesamiento léxico, tenga presente que usted va a hacer un análisis de palabra. Lo que pasa es que lo hacemos en milésimas de segundo, que no nos vamos a detener a a hacer un análisis, como lo dijo en algún compañero en algún momento. Acá no estábamos en el canal Caracol, en esa sección de las noticias, donde teníamos, es que se me olvida cómo era la sección del tipo que se paraba ahí a decir la palabra tal significa, hermano, y se demoraba como, quemaba como 2 minutos de televisión para poder explicar un significado que uno iba a la RAE, o ahorita va a ChatGPT y le dice cuál es el significado según la RAE, tal, ya es esto, hizo un web scraping y le dijo ahí está su resultado, ¿sí? Entonces, ese procesamiento léxico es como nosotros hacemos la identificación de palabras, como los modelos que vamos a utilizar ahora en IA a través de Colab, de acuerdo con las bibliotecas, en este caso seguimos utilizando un poco de Spacy, nos dice cómo identifica las palabras, pues tokenizándolas, ¿sí? Cómo le asigna categorías gramaticales a cada una de esas palabras que usted logró desglosar y las tokenizó. ¿Cómo accede usted según el modelo, ese diccionario que ustedes vieron ahorita que estaba eh, relacionadito por acá? Este señor de acá, cómo ese diccionario nos va a permitir acceder a la información tanto semántica como a reconocer las expresiones compuestas. Definitivamente el procesamiento del lenguaje natural dice su raíz, su core siempre está enfocado en la semántica. Así como nosotros podemos ir a crear un prompt en una IA, a todos nos va a salir un resultado diferente si el prompt contiene palabras que no son expuestas o expresadas con el mismo léxico. David envió 7 palabras, Diego envió 5 palabras, Eliana envió 14 palabras, en fin, ¿sí? Entonces, de eso parte el procesamiento del lenguaje natural para poder primero hacer esa tokenización y entender el léxico y luego sí empezar a hacer esa interpretación morfológica. Entonces, miren ustedes lo que nos dice acá. En el procesamiento del lenguaje natural, el léxico funciona como ese diccionario computacional que nos va a permitir saber el significado de cada palabra. Por eso cuando uno crea un prompt es muy puntual. Por eso cuando se hace la lematización, se hace una síntesis más corta y en algunos casos entonces con significados, con verbos, adjetivos y acciones, sustantivos, adjetivos, para que usted sea más puntual en crear ese diccionario computacional que haga un recorrido léxico más rápido y le dé una respuesta más aproximada y no narrarle uno la historia de la vida, que no estamos peleando con la pareja en WhatsApp para ponernos a escribir 20 líneas en un párrafo, ¿sí? Sino que usted dice, no, 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 usted genera ese diccionario computacional cuando identifica ese léxico sintetizado que se apunta a que usted primero tokeniza, termina con una lematización y dice, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, en ese que hay que hacer ahora es cuando lo lleva al procesamiento morfológico. Le va a decir, vamos a centrarnos ahora en la estructura interna de esas palabras que usted identificó en el léxico. Y nos dice acá, mire, eh, hay una flexión, hay una derivación y hay una composición.
Entonces, la flexión son las variaciones de género que tienen las palabras, el número que tienen las palabras, el tiempo que pueden tener las palabras, el modo que tienen las palabras y los aspectos que tienen las palabras, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar de correr, de corría, de corrieron. Algunos dirán, no, profe, esta vaina, o sea, que usted nos trajo a ver semántica, nos trajo a ver sintaxis de lo que en algún momento nos tocó ver en el colegio. En cierto modo, sí nos toca empezar a entender esas reglas de la sintaxis y la morfología que estiman precisamente ese modelo de aprendizaje natural, de aprendizaje profundo, ¿sí? Que nosotros vamos a ir creando pues de a poco. ¿M? En las derivaciones me dice, usted habla de feliz y se deriva que el estado morfológico puede cambiar de feliz a infeliz o a un estado de felicidad. En la composición, entonces usted ya viene a hablar de composición cuando empieza a hacer esas uniones de palabras compuestas, como lo es paraguas o como lo es baloncesto, u otras tantas que ustedes pueden identificar en uso común, sino que a veces pues uno no se detiene a tokenizarlas, jamás nos detenemos nosotros a tokenizarlas. El modelo si las tokeniza, se detiene y finaliza lematizándolas. Entonces, por eso acá nos dice al final, el procesamiento del lenguaje natural es esencial para que usted pueda formar la base de lematización del texto, ¿sí? Para que usted evite confusión entre variaciones superficiales. Cuando usted habla de mejores, él lo interpreta en su base de lematización como mejor. Cuando hay relaciones semánticas, usted habla del estado de correr, de corriendo, de corrida, a la larga está hablando de correr, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca con ese procesamiento morfológico, ¿sí? El procesamiento morfológico, cuando hace la identificación léxica, ¿a qué los lleva, compañeros? Vuelve y juega lo mismo, le dice, elimine palabras innecesarias sutilmente. Técnicamente le dice, evite ambigüedades gramaticales cuando usted está entrenando el modelo. O tenga en cuenta que el modelo está entrenado, los que utilizamos las librerías, en este caso con Space y la que ahorita vamos a ver los dos ejemplitos, nos dice, él evita esas ambigüedades gramaticales. Una palabra puede pertenecer a varias categorías. Ejemplo, el banco puede ser una institución o puede ser un asiento. Eso lo mencionaba la semana pasada. Entonces, en la interpretación morfológica, él va y revisa qué palabras se le anteponen para poder decir, venga, armemos una composición. En esa composición, Juan fue al banco a depositar un dinero. Juan fue al banco a descansar mientras lo suplió Luis. Entonces uno dice, esto es lo que están jugando un partido. Ejemplo, ¿sí? Normalización del texto. Trabajar con palabras base mejora modelos estadísticos y neuronales. Por eso la lematización lo que hace es una síntesis y si ustedes se dan cuenta, extrae palabras relevantes para que con esa lematización usted estructure un buen léxico y luego ya lo lleve más adelante a una composición y ahí sí ya genere una buena interpretación morfológica. Las aplicaciones, que es lo que nosotros nos encontramos comúnmente cuando estamos escribiendo en el navegador, en el editor de texto, los correctores ortográficos, ¿cierto? Los traductores también, los buscadores semánticos y los chatbots que son los que nos tienen mm, pues inmersos en estos tiempos con el uso ¿de qué? Del modelo GPT. ¿M? Que a propósito, pues es a donde tenemos que llegar al final de la materia, de la asignatura. Miren ustedes acá entonces el ejemplo conceptual. Nos dice, usted tiene el siguiente texto. Los médicos recomiendan realizar actividad física 3 veces por semana. En el léxico nos dice identificar categorías, donde usted tiene las categorías que son médicos, hay un sustantivo plural. Recomiendan, hay un verbo en presente. Entonces, mire cómo el léxico habla de eh, cómo la oración puede tomar otras connotaciones que le puede decir a usted perfectamente los doctores y ese doctores va a ser bastante ambiguo, ese doctores lo va a hacer sufrir un poquito porque en la lematización usted tiene que aterrizarlo para dónde lo va a llevar y la parte morfológica también le tiene que aterrizar para dónde puede ir con esa interpretación semántica, con esa parte léxica. Entonces, en este caso le dice, no, pues simplemente identificó el léxico médicos y el léxico recomiendan. Usted puede encontrarse otro léxico en, en otra oración y donde le va a decir los doctores aconsejan. Yo no dice, carajo, esto está más coloquial,
lo que para el modelo le va a resultar un poco complejo porque ellos hacen casi que la traducción del modelo de inglés, que ustedes se dieron cuenta que los modelos por lo general están en un tamaño mediano, en un tamaño pequeño y en un tamaño grande. Y a la versión, diría uno, LATAM o a la versión en español, solamente le pasan un modelo pues mediano. Ya si después usted lo quiere más completo, ya haría mucha palabra que es traducción de un léxico en inglés. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de normalizar y llevarlo precisamente a ese análisis morfológico. Entonces nos dice acá, mire, usted tiene los médicos como la base y usted tiene al recomienda como el verbo recomendar, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? El procesamiento léxico actúa como el diccionario. Definitivamente esos léxicos, esos modelos, depende. Si usted le quiere agregar a ese diccionario otras palabras adicionales sumadas a precisamente a ese diccionario de léxico, ¿sí? Es, por ejemplo, el léxico de Juan. El léxico de Juan tiene 100 palabras. Juan se unió a un nuevo grupo social. Él aplica un aprendizaje profundo que en el contexto humano nos dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio en algún momento, aprendiendo uno em, aprendizaje profundo. Le dice, es como usted cuando usted va a entrenar un modelo, es como cuando usted junta a una persona en un nuevo grupo de 5 personas. Dele una semana y en una semana esa persona ya tiene un modelo preentrenado porque es neuroplástico el ser humano y precisamente él ya empieza a coger el léxico de palabras que tienen esas 5 personas con las que se está juntando, con las que se ha juntado ese promedio de esa semana. Entonces, precisamente el modelo pues requiere entrenarse con esos datasets que usted le va a pasar ese diccionario de palabras para poder ir armando más adelante ese procesamiento morfológico, donde usted va a hacer una unión gramatical y va a hacer interpretaciones. Por ejemplo, a la solicitud que pueda hacer Brian, a la solicitud que pueda hacer Juan Fernando, a la solicitud que pueda hacer Ginny, entre otros, ¿sí? Entonces es para allá donde nos lleva el camino, compañeros. Hay una tabla comparativa que nos dice cómo funciona el procesamiento léxico y cómo funciona el procesamiento morfológico. Entonces nos dice, la idea es que en el procesamiento léxico siempre tenga en cuenta usted cómo analiza las palabras como unidades del lenguaje de Juan, de Luis, de Pedro, sí, pero cómo se preentrena más adelante para que ese entrenamiento, pues más adelante me diga el procesamiento morfológico, va a analizar esa estructura interna de cuando usted está uniendo las palabras. Pero antes de unirlas, pues usted debe tener un enfoque. ¿A qué le apuntan las palabras? ¿Son prefijos, son sufijos, son raíces, son géneros, son números, son tiempo? Eh, ¿Cuál es el enfoque? ¿Sí? Cuando usted ya tiene el texto, entonces lo tokeniza, que era lo que veníamos haciendo, genera unas etiquetas gramaticales para detectar las palabras, para detectar si usted va a tener expresiones compuestas y las relaciones con significados. Entonces ahí viene la flexión, la derivación y la composición, ¿sí? Vuelve y juega el tema del ejemplo. El resultado definitivamente se perfecciona en el lema, ¿sí? Y usted tiene la primera aplicación, la aplicación principal, que es lo que nosotros hacemos uso común todo el tiempo, es el análisis semántico. El análisis semántico ustedes lo están haciendo constantemente a través de WhatsApp y a veces pasa eso, yo lo utilizo mucho, hago réplica de lo que a veces se encuentra uno para poder ir aprendiendo todo el tema de aprendizaje profundo basado en procesamiento de lenguaje natural. Y dice, un ejemplo es cuando usted está en WhatsApp. Usted puede hablar con Juan, con Luis y con Pedro al mismo tiempo, sostener la misma conversación basada en el mismo tema, pero la reacción de cada uno de estos tres va a ser totalmente diferente porque cada uno hace un análisis semántico totalmente diferente basado en el léxico que ellos contienen, en las palabras conocidas que de pronto tienen embebidas en diría uno en su core, pero pues ya estamos robotizando a las personas, ¿no es cierto? Entonces, en ese diccionario mental que nosotros tenemos, así como María puede reaccionar bien, Pedro puede reaccionar enojado y Luis puede comportarse neutro. De eso trata ese análisis semántico, ¿listo? Es lo que a veces uno se encuentra, por ejemplo, sosteniendo una conversación
en WhatsApp, que es lo que nosotros hacemos comúnmente. Ahora, pensarlo de esa manera, entender cómo funciona el procesamiento léxico y morfológico, nos permite aterrizar cómo operan estas bibliotecas que vamos trabajando. Acá hay unas metáforas, compañeros, para que ustedes las tengan de insumo, ¿sí? Ya estamos próximos acá a terminar, les muestro los dos ejemplitos y damos por finalizado. Si alguno de pronto se tiene que pues ausentar o tiene otros compromisos, pues respetándoles también el tiempo, ¿sí? Porque no les había preguntado, a veces yo me extiendo con otros grupos, pero pues no sé si ustedes tengan lío, que a veces me tome 5 o 10 minutos más, no hay problema. No, profe, de mi parte no tengo De mi problema. parte no, profe. Parte Listo. tampoco, profe. tampoco. Bueno, listo. Entonces miren ustedes acá las metáforas, nos dice el carro y sus marchas. El carro siempre va a ser el mismo carro, ¿sí? La persona va a ser la misma, el modelo va a ser el mismo, lo único que va a jugar es el léxico. En el caso este, nos dice que es un Toyota Corolla. Ese léxico puede tener una interpretación morfológica que nos dice las marchas cambian como se mueve de primera, segunda, reversa o los modos de manejo que tenga este ejemplo. Los comportamientos, ya podemos especularlo con otros vehículos, etcétera. La receta y los ingredientes. Si una receta es fija, el léxico maneja arroz con pollo, nos dice la parte morfológica es el comportamiento, la interpretación que nosotros le vamos a dar a este léxico, ¿sí? A la solicitud que puede hacer en un PROM Juan, Luis y María. Entonces nos dice, los ingredientes se modifican, el arroz puede ser integral, el pollo puede ser asado, el arroz puede ser blanco. La otra metáfora, la canción y los covers, nos dice, la canción original siempre es la misma. Imagine de John Lennon nos dice, si usted habla de un cover, el cover puede estar en rock, el cover puede estar en salsa, el cover puede estar en acústico, como quiera que sea, ¿sí? El árbol y sus estaciones, el árbol siempre es el mismo, así sea un roble, pero morfológicamente tiene diferentes interpretaciones. El árbol puede estar sin hojas, el árbol puede estar en condición de primavera florecido, el árbol puede estar en otoño con hojas secas. La película y los doblajes. Sabemos que Toy Story es Toy Story, independientemente de la versión de la parte de la película que nosotros conozcamos, ¿sí? Eh, nos dice, los doblajes cambian. El doblaje morfológicamente se comporta en español, en inglés, en francés u otros. Entonces nos dice acá, miren, pónganle cuidado, nos menciona la metáfora, el léxico es constante. La constante acá es el carro, la receta, la canción, el árbol, la película. La parte morfológica son esas variaciones de esa base léxica, las marchas, los ingredientes, los covers, las estaciones y los doblajes, ¿sí? Ahorita que damos el ejemplo en Colab, nos va despejando aún un poco más, ¿sí? Entonces, el ejemplo nos dice acá, eh, cantar, cantaba, cantó. El léxico nos dice, hay una palabra base y es cantar. Definitivamente usted está hablando de un verbo. Morfológicamente, usted está hablando de una transformación en tiempos verbales. Cantaba es un pretérito imperfecto, cantó es un pretérito perfecto. Algunos van a decir acá, uy, profe, nos va a meter acá clases de lingüística. No, no es la intención ni de semántica, sino que sí nos toca pues tener como una base lógica para poder entender cómo se comporta el modelo con esas bibliotecas, ¿sí? Entonces nos dice, acá se nos muestra cómo una sola palabra léxica tiene muchas formas morfológicas. El segundo ejemplo, feliz, infeliz, felicidad. El léxico se enfoca definitivamente en el adjetivo feliz, ¿sí? Morfológicamente nos dice, a partir de la raíz surgen también variaciones. Infeliz es un prefijo de negación. Felicidad es un sufijo que convierte el adjetivo en sustantivo, definitivamente. Y nos dice, aquí se ve la derivación morfológica de cómo la misma raíz genera diferentes o distintas palabras relacionadas. Eso es lo que hace el modelo cuando nosotros le vamos pasando ese arreglo, llamamos la biblioteca, y nos va indicando cómo funciona ese procesamiento léxico y morfológico. Es muy bonito porque nos va aterrizando de pasar de desglosar todo en tokens, de ir a lematizar, ahora a entenderle el significado a las palabras y la condición de esa frase completa de cómo lo interpretamos o cómo lo interpreta el modelo morfológicamente. Está el otro ejemplo que habla acá de entonces niño, niños, niños, niña, niñas, ¿sí? La palabra base definitivamente es un sustantivo, niño. Morfológicamente tiene unos cambios. En este caso los cambios son de género y número. Nos habla del masculino y femenino, ¿cierto? Y el singular y plural hablando de número, ¿sí? Entonces dice, acá hay una flexión morfológica.
Cambios por reglas gramaticales, definitivamente. En el cuarto ejemplo tenemos correr, corrí y corriendo, donde la palabra base, compañeros, entonces es correr, ¿sí? Tenemos ese verbo. Morfológicamente también tenemos variaciones según persona y tiempo. Corrí, primera persona del pasado. Corriendo, pues viene siendo un gerundio, ¿no es cierto? Que es el estado actual. Acá nos dice que se ve pues cómo esta forma verbal cambia, pero el léxico, la acción de correr definitivamente se mantiene. Entonces, es entrar a identificar esos, dentro de esos léxicos, cómo nos la jugamos a veces con adjetivos, cómo nos la jugamos con verbos, entre otros, y cómo se altera ese comportamiento para poder entender en procesamiento natural del lenguaje la parte morfológica, las diferentes dinámicas, los diferentes estados que va a tener. El último ejemplo que está acá nos habla de médico, médicos, médica, médicas. El léxico dice, definitivamente usted tiene una palabra base y es médico, que médico viene pues siendo el sustantivo, ¿sí? Está la parte morfológica y vuelve y le dice, cambia el género y cambia el número. Hay muchos ejemplos, compañeros, más que estos, muchísimos. Pero pues la idea es que ustedes tengan como la base. Adelante, Edison, que tenga buena noche. Tranquilo, después revisa usted el video. Eh, entonces, ahí tenemos flexiones morfológicas, nos habla del léxico, nos habla del comportamiento morfológico, cómo los significados raíz tienen diferentes variaciones, compañeros. No es otra cosa más, ¿sí? Si ustedes miran acá el ejemplo, entonces nos habla de un verbo, nos habla de un adjetivo, nos habla de un sustantivo, nos habla de otro verbo en infinitivo, nos habla de diferentes sustantivos y el procesamiento morfológico, esas variaciones de la palabra. De esa manera es que se nos va comportando el modelo. De ahí que viene ya lo último para despedirnos, para entrar a revisar acá, y es el análisis léxico y morfológico de un texto en español, pues con Space. La misma cosa, importamos, llamamos al procesamiento natural del lenguaje, le invocamos Space y cargamos el core del diccionario que vamos a trabajar, le pasamos el texto de ejemplo, ¿cierto? Y mostramos el análisis. Bueno, en ese análisis acá hay unos saltos o unos... Se le fue la voz, profe. No sé, no lo escucho. Bueno, lo escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan, compañeros? No, no, no. Pablo se lo escucha. Yo creo que se le cayó el internet porque no, ni la proyección. Y yo creo que pues, como de pronto por si regresa, yo creo que es mejor que nos digamos todo, si regresa de pronto. Buenas noches, compañeros, que estén bien.
Buenas noches, compañero. Se le sigue, se le cayó. Buenas noches, compañeros, que estén bien.